Continuando con la clasificación de menú, vamos a la siguiente clasificación. Esta solo adopta una sola, no como la anterior, que eran los menús según el tiempo de alimentación. Hoy vamos con el menú cóctel. El menú cóctel prácticamente está diseñado para aquellos eventos donde se reúnen las personas para determinada reunión, información. Entonces, al final del evento hay algo que se llama cóctel. También se utilizan, pero no con el mismo nombre y tampoco está en la clasificación, en los coffee break, que son los alimentos que se dan entre medio de una conferencia o una capacitación que dura varios días. Ahora, ¿cuál es la diferencia del menú cóctel? Aquí no tenemos una estructura gastronómica más que los entremeses, porque son pequeñas degustaciones de comida. Prácticamente estamos hablando que el tamaño de estos alimentos es de bocado. Ahora, el momento de diseñar este tipo de menú, hay que considerar que se gasta menos materia prima que elaborando un menú de almuerzo, un menú de cena, un menú de desayuno, ya que, como he repetido, solo es pequeñas degustaciones que pueden ser dulces o saladas. Pueden ser también frutas, pueden ser, en otros países se acostumbran las aceitunas, los frutos secos, en fin, todo tipo de alimentos de bocado. Entonces, estos menús son para ese tipo de eventos. Casi siempre van acompañados de bebidas que pueden ser refrescos naturales, pueden ser refrescos gaseosos o simplemente puede ser café en el caso de los coffee break. Entonces es importante que estos menús vayan sus descripciones, o mejor dicho, sus platillos enfocados a lo que son entremeses, que ya lo hemos dicho, los entremeses son bocadillos de boca para que las personas puedan degustar. Dependiendo lo que el cliente o la persona que solicita el menú cóctel lo decida, pueden ser entre 3 a 5 variedades de degustación de comida, que pueden ser 3 salados, 3 dulces, 5 salados, 5 dulces. Eso va a depender de la necesidad que tenga el cliente que lo solicita. También los menús cóctel se dan en ciertos eventos, como por ejemplo los baby showers, los tés. En los tés también son muy apetecibles los menús cóctel. Entonces eso lo debemos de tener muy claro al momento de el diseño de un menú cóctel, que es prácticamente el menú para estos eventos. Luego vemos el menú estático. Ahora vamos a lo que yo les decía, la primera clase. En los menús estáticos tenemos 3 tipos de menú. Tenemos los selectivos, los semiselectivos y los no selectivos. Ahora, ¿cuáles son los selectivos? Los selectivos son las cartas de menú. Estas cartas de menú, nosotros seleccionamos lo que queremos comer, porque hay una categoría diferente, están categorizados según el tipo de establecimiento, según el menú que ofrece. Entonces, por eso se le llama selectivos, porque podemos escoger, que era lo que yo les decía anteriormente, los selectivos. Ahora, los semiselectivos se les llama de esa forma porque no casi siempre tienen la misma oferta, como por ejemplo en las cafeterías. Si ustedes se fijan en la cafetería escuela, cuando ofrecen los menús, no todos los días es el mismo menú. Casi siempre hay una variación, a pesar que es un menú estático, pero se le dice semiselectivo porque, por ejemplo, si usted quiere tomar sopa de res, pero en la cafetería no hay sopa de res, no va a poder escoger sopa de res. En un restaurante que usted ya sabe que hay churrasco argentino, ese churrasco argentino siempre va a estar ahí, pero en el caso de las cafeterías y los restaurantes familiares, casi siempre los menús cambian
aunque siguen siendo estáticos. ¿Por qué? Porque estos menús semiselectivos vienen siendo de la categoría que vamos a ver más adelante de los menús cíclicos, pero siempre separados. Y los no selectivos, que aquí hablamos de donde yo les especificaba el menú del estipendio, no selectivos, ¿por qué? Porque usted no puede escoger qué es lo que quiere comer. Estamos hablando de las líneas aéreas, los hospitales, las escuelas. O sea, si usted quiere comerse un pedazo de pollo el lunes, pero es de día el menú no es pollo, sino que frijoles, tiene que comer frijoles porque no le da opción a escoger. Entonces, quiero que quede claro estas tres diferencias. Los selectivos usted puede escoger de la carta de menú lo que usted quiere comer. En los semiselectivos, como la carta varía según la venta, en el caso de las cafeterías o restaurantes familiares, entonces son semiselectivos porque va a escoger lo que hay en ese momento. Y los no selectivos, lógicamente, son aquellos donde usted no puede escoger su alimentación. Vamos al siguiente, que es el menú Table de hotel. Esta fue una categoría que, digamos, fue la primitiva cuando les comentaba que los cocineros sacaban su pizarrita a la entrada del establecimiento y ahí escribían todo lo que se iba a servir. Entonces, en un principio, en las casas de huéspedes existía este tipo de menú, donde existe un aperitivo, sopa, plato fuerte y un postre. Esto hoy en día en nuestro país lo conocemos como menú ejecutivo. Entonces, en los menús table de hotel pasan a diferentes restaurantes como un menú ejecutivo para ofrecer un paquete para que las personas puedan degustar por un solo precio, pues, 3 elementos de la estructura gastronómica. En el caso de, como lo decía anteriormente, el aperitivo, la sopa, el plato fuerte y el postre. Esto es muy fundamental, o sea, por eso se le llama table. Generalmente aquí no es muy común, yo lo vi en Bogotá, los establecimientos, que tienen este menú, sacan en una pizarrita y escriben todo lo que es referente a lo que van a ofrecer ese día. Entonces, la diferencia con el menú de las cafeterías es que en realidad las cafeterías ofrecen comida a la vista, mientras que los que tienen menú table de hotel no ofrecen comida a la vista. Por eso no vayamos a confundir el término con que ya porque una cafetería ponen una pizarrita ya es un menú table de hotel. No es así. Las cafeterías, por lo general, la comida siempre está a la vista, o sea, el comensal siempre ve la comida y puede escoger. En este caso no, en este caso ya está definido el menú ejecutivo que se va a ejecutar, vale la redundancia, de las opciones de la estructura gastronómica que ofrece. Menú concertado. Pero para hablar del menú de concertado, primero quiero hablar del menú degustación. Casi siempre los hoteles, generalmente son los hoteles, ellos tienen degustaciones para ofrecer a sus clientes, o por ejemplo hacen contacto directo con el cliente y le preguntan, mire, ¿qué le gustaría para su evento? Entonces ellos, mire, que yo quiero carne, que yo quiero pollo, que yo quiero pescado, pero quiero saber qué plato me ofrece. Entonces lo que hacen los hoteles es, hacen una cita para que los ¿cómo se llama? Los que van a contratar el evento lleguen y escojan entre las degustaciones que les preparan el platillo ideal. Probablemente en estos menús de degustación esté estructurado un plato específico, pero al final el cliente va a escoger lo que le gustó y probablemente haga una combinación de los platillos. Entonces, los menús de degustación pueden ser estáticos o pueden ser según las exigencias del cliente. Entonces, puedes variar mucho el menú de degustación también y se tiene que diseñar tomando en cuenta el costo
y a cómo se va a ofrecer el platillo, porque el menú de degustación tiene un costo bajo porque lógicamente son pequeñas degustaciones de lo que va a ser el plato al final, y el presupuesto que se debe manejar en estos tipos de menú para poder optimizar los costos en función de la materia prima que se va a utilizar para elaborar estas degustaciones. Entonces el menú de degustación ya puede estar establecido por el restaurante, por el hotel. Son generalmente para eventos. No es, en nuestro país no contamos con un establecimiento que diga, bueno, venga y le vamos a dar 10 degustaciones y por tanto, ¿verdad? Existen lo que son los festivales gastronómicos, pero no cabe dentro de esta categoría porque en realidad un festival gastronómico no ofrece un menú, sino que ofrece alimentos que las personas agarran a diestra y siniestra por un precio, pero no tienen nada que ver con el menú de degustación. Ahora, ¿por qué hago hincapié primero en el menú de degustación? Porque casi siempre el menú concertado se deriva de escoger un menú del menú de degustación, y se le llama concertado porque el menú lleva lugar, lleva fecha y lleva hora del evento donde se va a servir esa estructura gastronómica. No necesariamente tiene que haber un menú de degustación para que haya un menú concertado. Otra dinámica que tienen los establecimientos de restaurantes y hoteles en cuestión de eventos es que ya tienen una carta de menú con el principio de OMME, que lo vamos a ver en las siguientes clases, donde tienen 3 categorías de menú. En estas 3 categorías de menú hay precio bajo, precio medio y precio alto, y la persona escoge, mire, quiero este menú, y este menú va para el 23 de agosto a las 10 de la noche, vamos a suponer. Entonces se llama menú concertado porque al menú que se escoge se le coloca día, se le coloca hora, se le coloca lugar, se coloca la naturaleza del evento, cuántas personas es el servicio y todos los elementos que va a llevar ese servicio. Entonces, concertación, o sea, se llega a un acuerdo, ya sea por un menú de degustación o ya sea por un menú ya establecido por la empresa alimentaria para ofrecer el catering. O sea, prácticamente menú concertado y menú de degustación son para catering, para definir un evento, ya sea una boda, una graduación, un cumpleaños, lo que la persona decida, donde va a necesitar un servicio de alimentación. Entonces están estos dos tipos de concertación que se obtienen por una degustación o por escoger de una carta de menú, y entonces el cliente decide qué va a querer para su evento y ese menú se hace en el momento, se convierte en algo que se llama contrato, donde establece todos los lineamientos para el servicio del catering que se va a ofrecer. Si usted lo busca en internet no lo va a encontrar con las características que le estoy diciendo, pero el menú concertado llega a hacerse un contrato porque lógicamente este menú tiene que pasar por las áreas del restaurante, por todas las áreas, por el área de panadería, de pastelería, del área de mesa caliente, mesa fría. Todos deben conocer porque lógicamente va a haber algo en ese menú que estas áreas tienen que cocinar y tienen que preparar para la celebración de dicho evento. Entonces es importante que nosotros entendamos esta diferencia en estos dos tipos de menú.